Hoy vamos a iniciar el tránsito de lo que llamamos el proceso que va de la documentación a la interpretación de la arquitectura, que es un proceso que hemos venido fortaleciendo desde este curso y que nos parece fundamental en la formación de los arquitectos y que es uno de los aportes que se puede hacer desde el área de la teoría de la arquitectura, que es dar herramientas y debatir sobre aquellos instrumentos que nos sean de utilidad en la comprensión e interpretación de la arquitectura que de alguna manera nos sirve de referentes en nuestro quehacer diario. Voy a tratar de ver cómo avanza la presentación. Okay. Fíjense, a ver si ahora avanza. ¿Ven la presentación avanzando? Sí, profe. No sé. O sea, ven la... Ok. Una lámina de apunte docente, lo que debería haber. Correcto. Fíjense, el punto de partida que tenemos para, para este curso son los apuntes docentes de Carlos Raúl Villamil, en el cual nos legó una serie de enseñanzas que son fundamentales a la hora de entender y comprender la arquitectura. Él hizo un esfuerzo importante en sintetizar a través de dibujos y escritos una serie de notas que eran sus apuntes del curso que él daba de historia de la arquitectura, cómo aproximarse precisamente a la arquitectura desde una visión holística que comprendiera una serie de pasos que consideraba fundamentales y que desde que nosotros vimos esta cita y estos escritos nos ha parecido fundamental como orientación para los estudiantes de arquitectura. Hay 4 momentos que define Villanueva y los resalta con ese párrafo inicial de estos escritos, que él habla de la importancia del saber documentarse, saber razonar, o sea, analizar y discusión lógica, saber extrapolar, que tiene que ver con el sintetizar, investigar y de alguna manera inventar a partir de ese razonamiento, y el saber expresarse, o sea, cómo comunicar y cómo sistematizar la información. Y él señalaba la importancia de darle al estudiante una cabeza bien hecha, más bien que bien llena. O sea, que sobre todo de tener esas herramientas en cuanto a instrumentos de aproximación a la arquitectura, más que rellenarla de información. O sea, destacar el ensayar métodos de pensamiento y normas de razonar, más bien que recetas. Ya que él destacaba que el alumno necesita un trabajo personal que no puede dar un profesor, debe dirigirse hacia la esencia de los conocimientos y de los hechos, más bien que utilizar o recibir fórmulas o procedimientos. Debe poseer un espíritu bien construido y bien armado. Y destacaba que en virtud de la amplitud cada vez mayor de los conocimientos necesarios, cada vez más amplio y complejo, se necesita saber escoger en forma racional lo que debe ser aprendido exactamente por el alumno y darle más tiempo al alumno para poder pensar y reflexionar. Y sobre estas ideas hemos venido extrapolando, sistematizando cómo aproximarnos a ellas de una manera, vamos a decir, práctica en cuanto al tiempo que implica una sesión semanal y una dedicación que ustedes comparten con otras materias, que nos puede a lo largo del semestre obtener unos resultados que podamos expresar, especialmente, como dice ese cuarto momento de la necesidad de la expresión. De alguna manera, cuando nosotros hablamos de saber documentarse, que es el punto de arranque, estamos en presencia para nosotros los documentos son básicamente los dibujos. Ahora, los dibujos a veces son planos, a veces
son representaciones, pero sobre todo son aproximaciones a una realidad en la cual nosotros utilizamos a través del dibujo una aproximación sensorial y nos permite construir nuestro propio bagaje de imágenes, ya que son representaciones perceptivas que nosotros las obtenemos a través de la percepción. Ahora, ¿cómo avanzar nosotros en una representación perceptiva que nos permita hacer una representación sintética expresiva, que sería ese tercer momento de la síntesis? Para ello tenemos que desarrollar una actitud que debe de arrancar precisamente desde los inicios en lo que es esa percepción que hemos identificado como una percepción intencionada, porque tiene que estar asociada a una intencionalidad específica que tengamos asociada a esa percepción. Por eso vemos que ese proceso debe de ir hacia una espiral que representamos como esa espiral creciente, que va del documentarse, razonar, sintetizar y expresar, pero que va y viene, es un ir y venir. O sea, nosotros no culminamos ese proceso de una manera lineal, sino de una manera cíclica, y de alguna manera es un ir y venir. Y eso lo vivimos nosotros en el día a día cuando ustedes hacen su actividad de diseño y hacen una primera aproximación. Quizás no es satisfactoria, vuelven otra vez al inicio y vuelven a documentarse, vuelven a razonar, a sintetizar y expresarse. O sea que es un proceso de ir y venir. O sea que no lo podemos identificar como un proceso simple. De alguna manera ese punto de arranque, por eso consideramos que es fundamental, y debe partir de cómo tenemos una actitud ante el dibujo, como una estrategia que nos permita identificar ese momento. O sea, que es ese, y sobre eso nosotros tenemos un punto, un instrumento que nos da el dibujo y que lo desarrollamos a través del dibujo analítico, que ustedes en su experiencia práctica como cursos de la carrera se ve de una manera no integral, sino como una parte de los cursos de expresión. Después ustedes espontáneamente, de acuerdo a sus posibilidades, lo usan y de acuerdo a los requerimientos que tenga la licitación del curso de diseño, pero hay poca oportunidad que ustedes vuelvan a desarrollar ese instrumento. La idea es que en este curso lo vamos a retomar y lo vamos a desarrollar, dado y retomar un poco, ustedes seguramente han cursado o han oído hablar del taller Ventrillón. El taller Ventrillón fue fundado por este profesor que aparece ahí, Charles Ventrillón, que lo conocimos, fue nuestro profesor de y él escribió este libro que se llama Libro para biólogos, dado que él daba clases también en la Facultad de Ciencias para la Escuela de Biología. Y explicaba a través de este libro cómo aproximarse a los dibujos de las distintas especies, desde el cuerpo humano, de las especies animales, los insectos, etcétera, a través de este dibujo analítico. Y para mí es un texto fundamental para los estudiantes de arquitectura. Él decía esta frase en ese libro: tenemos un obstáculo muy grande para tratar de entender lo que probablemente no entenderemos nunca, y ello se debe a que estudiamos las cosas que nos circundan por su aspecto exterior, por su apariencia. Estamos en la obligación de remontar la corriente con la esperanza de llegar un día al manantial. En la práctica de los arquitectos, esa idea del dibujo analítico, del dibujo como instrumento de percepción de esa génesis de la imagen de los proyectos, ha sido utilizado por los arquitectos, pero muchas veces oculto, no lo expresan. Uno de los arquitectos que quizás fue más sincero a la hora de expresar la necesidad de dejar un registro de esa experiencia sensorial con la arquitectura fue Le Corbusier. Él
Para recordar, él no se formó como arquitecto, pero sí como dibujante, como aprendió en escuelas de arte y oficio y experimentando el dibujo y precisamente se formó visitando la arquitectura europea en sucesivos viajes que hizo. Uno de ellos lo llevó en 1910 a conocer la Villa Adriana de Tivoli, una, una villa romana que existe cerca de Roma, y de ahí hizo ese primer dibujo que está en la esquina superior, izquierda, que expresa esa, y ahí abajo una foto que más o menos expresa lo que es ese espacio, ¿no? Que es una especie de capilla que tiene ahí una abertura cenital y una especie de bóveda que conduce hacia esa entrada cenital de luz y que crea ese espacio entre luz y penumbra que está tan claramente expresado en el dibujo. Es un dibujo analítico que expresa esa especie de patio de luz que se genera ahí en ese ambiente específico de la vida diaria de Tibet. Y él a partir de ese dibujo hace una interpretación espacial de cómo ese ha complementado por documentación ya más específica, donde asume como unas medidas, quizás asumidas por paso, o sea, tiene más o menos 6 metros de ancho por 6 de profundidad, o sea, lo que es las dimensiones, la antesala que tenía ese espacio, y lo sintetiza en ese dibujo de como dos bolas contrapuestas, una recostada y una apoyada en su lado, que sintetiza a través de esa imagen lo que es vamos a decir, el concepto originario de ese espacio que le llamó la atención. Él confiesa que esa imagen le quedaría asignada y él de alguna manera la tomaría en cuenta en el diseño, prácticamente 40 años más tarde, de lo que fue la iglesia de Ronshan, que tiene esa combinación de luz cenital que está en esa torre que tiene una especie de entrada de luz, que es la capilla y que de alguna manera tomó en cuenta a la hora de expresar esa visión que había percibido con una percepción intencionada en el año 1910 en su visita a la Villa Adriana de Tío. Un segundo punto que es probablemente analizar y tener una discusión lógica con respecto a lo que realizamos. Y para ello vamos a utilizar un instrumento que es una bibliografía que les voy a pasar en su oportunidad, un libro dedicado precisamente a expresar la obra de Le Corbusier, y solo con él nos vamos a apoyar. Ese libro está disponible en internet, yo le voy a pasar el enlace, o sea, es un tema que no lo vamos a ver en inmediato, pero se lo adelanto para que lo tengan presente y le voy a pasar el enlace para que lo vayan a revisar. Ese libro hace una... Ahí vamos a trabajar con 4 de los puntos que él señala, que son importantes a la hora de analizar, ¿no? O sea, escogeremos 4 de esos elementos y ya también lo tenemos la oportunidad de desarrollar. Bueno, ahorita voy a cerrar esta presentación porque voy a comentarles los dibujos que ustedes realizaron y que me enviaron vía correo.
Bueno, fíjate, los dibujos que ustedes mandaron como primer ejercicio de la bitácora, tenemos como primer dibujo el elaborado por Natalia Velasco, que nos muestra esta imagen del patio de- que está cercano al cafetín, entre el cafetín y la sala de exposiciones. Está bien, pero fíjense que no crea una confusión. O sea, ahí ese patio tiene una serie de componentes esenciales que tienen que ver con la relación del techo y su prolongación en esa pérgola que crea como una especie de penumbra con respecto al perímetro señalado en el piso del patio y la relación de esa pérgola con el techo y su distancia con respecto al plano de fondo de la fachada, con mural vertical de Aldo Otero, no se ve con mucha precisión. Igual el plano de inclinado, o sea, que no nos deja como con mucha claridad de lo que es el espacio vacío y el espacio que le da sustento de orden, y entonces crea una confusión de la lectura. Entonces, es una primera aproximación porque tiene que ver con cómo nosotros, esa percepción intencionada, nos debe mostrar lo esencial. Lo esencial de este patio es precisamente esa relación que se establece entre el vacío y la prolongación del techo con la pérgola que crea esa sensación de espacio semi-protegido que está en el. Aquí hay otro, déjenme voltearlo aquí. Aquí en el caso de Jonathan Guzmán, él nos muestra en realidad, en primer plano, lo que es la imagen del bloque calado visto desde el cafetín. El patio es el mismo patio que vimos anteriormente, pero el patio no se siente. ¿Por qué? Porque hay domina el primer plano, el bloque calado, y no se percibe el patio. O sea que ahí, en este caso, en la coherencia del ángulo visual en cuanto a la definición de qué es lo que queremos expresar, o sea, no nos permite visualizar que estamos en presencia de un patio, sino más bien estamos en presencia de un bloque calado que permite ver un espacio exterior a ese bloque calado, pero sin que la imagen nos permita precisar con claridad de que estamos en presencia de un patio. Entonces, claro, fíjense que en cuanto a lo que nosotros podemos expresar con la percepción intencionada, es muy importante la escogencia del punto de vista, o sea, cuál es el punto de vista que nos permita expresar verdaderamente qué es lo que queremos sintetizar a través de esa percepción, porque él pone el comentario de que un patio, este patio nos permite apreciar la visual desde la parte interna de la fábrica, pero quizás, si esa era la intención, había que buscar cómo expresar que esa transparencia del bloque calado se pudiera de alguna manera sintetizar o sea, compensar con la expresividad del patio, pero la verdad que no se logra por la confusión que hay con respecto a la expresividad que tenga el patio, y lo que domina es precisamente ese bloque calado. Y en el caso de la imagen que nos envía Oriangeli González, nos manda 3 dibujos, lamentablemente no están voy a ver si los puedo ampliar un poco, ¿ok? Entonces se ve la ampliación, ¿ok? Fíjense que aquí ella ya hace una especie o sea, ya no es una percepción intencionada, sino ya es casi que un análisis, ¿no? Porque primero
O sea, hace tres dibujos, no hace uno solo, y cada uno de ellos tiene como una función. Uno dice, bueno, el patio como un instrumento de iluminación y ventilación y trata de expresar lo que es la relación con estas líneas de esa iluminación y ventilación. Después, lo que es la ascendencia del aire caliente que se expresa a través del efecto chimenea que genera el patio, que es también otra parte analítica, y finalmente la diversidad de usos que se puede plantear a partir del diálogo, contemplación de ello. Fíjense que de alguna manera esto sería interesante pensar, y una invitación que hago en Delhi, cómo es, todo esto se puede sintetizar en un solo dibujo. Porque ya aquí ella me está desglosando en tres dibujos esa percepción. Y es un poco la tendencia que nosotros tenemos a veces en esa primera percepción, a entrar directamente a analizar, sin haber consumado esa primera fase de la percepción intencionada como síntesis. Siempre la percepción intencionada es una síntesis. Se expresa en una determinada intención que es un conjunto de ideas que sintetizamos a la hora de expresarla en un dibujo. Aquí ya está haciendo prácticamente un ejercicio de análisis de ese, de ese espacio que escogió, ¿no? Que tengo entendido que el patio que existe al lado de otro estudio. Aquí vemos otro dibujo de David Chacón. Este dibujo me parece bien interesante. ¿Por qué? Porque fíjense que sin necesidad de analizar, en un solo dibujo expresa una cualidad importante del contraste que hay entre la luminosidad del patio y la penumbra del corredor interior. O sea, por eso se genera el contraste entre la parte rayada, más oscura, y la parte luminosa del patio, ¿no? Y coloca el banco como una especie de relación de contemplación, que fíjense que sin colocar el comentario que señalaba la compañera anterior, ahí se ve esa función de contemplación que hay del patio con respecto a ese banco que se coloca enfrente, ¿no? O sea, que hay esa relación que se establece entre el espacio de descanso y enfrentado a la posibilidad de su ubicación en el patio, que es una de las cualidades que tienen estos patios, y ofrecernos también esa relación de, al contemplarlo, crear una situación de descanso, de, de pasividad que nos da esa riqueza espacial desde los corredores de la planta baja. Ahí pone un comentario de la luz en la arquitectura como las áreas de la comida. Un poco ese comentario de que como esa presencia de la luz es fundamental para darle el sabor pues, a ese espacio. Y, o sea, esta frase un poco gastronómica, ya nos referiremos a la definición gastronómica de la arquitectura. Nos parece bien interesante esa relación. Aquí hay un dibujo de Asís Peralta que es bien interesante porque también nos expresa esas cualidades que hay en el patio y además de su conectividad con distintas zonas de la planta baja, ¿no? O sea, aquí vemos su relación con este espacio desde el cual lo observa el patio y el otro ambiente que está hacia el IDEP, ¿no? O sea, el otro corredor donde está nuestro salón. Y la relación de ese espacio abierto con la geometría como pentagonal que tiene este espacio que se proyecta hacia el piso. O sea, que nos da esa relación un poco de los espacios que interconecta la interconexión espacial de los corredores y la geometría del patio resultante y la variedad que hay, ¿no? Y un poco nos habla también de, quizás aquí se podría haber enfatizado más como vimos en el caso anterior, voy a echarlo para verlo, este caso, del contraste entre la... Fíjense que
este dibujo, siendo de menor calidad representativa que mucho más detallado, mucho más elaborado, tiene más impacto como síntesis que este. O sea, este nos da una buena información de cuál es la cualidad paisajística de ese patio, pero en cuanto a la parte espacial, es mucho más sintético en cuanto a la esencia del espacio. O sea que fíjense que el captar la esencia espacial de una percepción intencionada, como decir esa frase inicial Villanueva, de la pinta docente, la fundamental es captar la esencia de los espacios. O sea, cuando nosotros nos detallamos, hacer quizás más el detalle, dibujo mucho más logrado en cuanto a su representatividad de la realidad, quizás nos desviamos de captar su esencia. Aquí hay otro que también nos da un punto de vista parecido al primero de los dibujos, que es esa relación con el patio este que está al lado del cafetín, hacia la sala de exposiciones. Tiene un ángulo que es correcto, pero también crea un poco esa confusión de la prolongación de la pérgola como la calidad del espacio, pero él tiene un buen dibujo. ¿Por qué? Porque diferencia a través de la masa del color lo que es el sentido del patio con respecto al espacio. Entonces hay como un contraste aquí que sí se aprecia, a diferencia del que veíamos que el que dibujó desde el cafetín hacia este patio, que esta masa verde estaba muy desdibujada por la presencia de la pérgola. En este caso sí, el color es utilizado para valorar la vegetación, ¿no? Y el contraste con el resto del espacio, que es el blanco y negro y el color libre concreto. Entonces, ahí un uso adecuado. Fíjense que, y es interesante que, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Este es un dibujo que es interesante porque nos permite ver la diferencia de cuando no captamos claramente la geometría del espacio. O sea, aquí dice que es un ángulo parecido, quizá un poquito más variado, que más frontal con respecto al umbral de escalado, pero que al desdibujarse un poco la, la realización correcta del dibujo con respecto a su geometría, no crea una confusión en cuanto a los planos y la relación geométrica de los planos. Entonces, es importante esa relación perceptual que nosotros trabajamos, y de eso ustedes en dibujo le dieron herramientas de conocerlo a través del manejo de los puntos de fuga, de la inserción en volúmenes virtuales para que se visualice la geometría del espacio. Aquí hay una confusión en ese manejo y entonces nos crea una dualidad en esa visión. El comentario dice que el patio es un intermediario silencioso entre ambos espacios, puede pasar desapercibido, pero le acompaña gracias al muro calado, ayuda a crear un ambiente de calma gracias a lo que toca el sol debido a la abertura. Fíjense que los comentarios a veces son fáciles de entender porque es una manera de comprender pues lo que se está sintiendo, y es desde vamos a decir, una percepción sensorial de lo que nosotros podemos expresar a través del lenguaje oral, ¿no? Pero esto lo tenemos que complementar con el instrumento que nosotros realizamos, que es el dibujo, porque es el que nos permite complementar esta sensación que produce el comentario con la expresión espacial, para captar ese espacio, o sea, cómo ese espacio es consecuente con este concepto. ¿Okay?
Este es otro dibujo representativo de lo que es la cualidad, vamos a decir, naturalista que tiene este espacio al contener la vegetación, pero también el hecho de que difunde, se- se hace difusa los bordes, porque se le da mucha presencia a la palma esa que ocupa el área central del patio. Ese es el patio de esta información. Hace que y los detalles del cielo, de otros elementos, hacen que el espacio, la cualidad del espacio se diluje, ¿no? Entonces, no sabemos con claridad, a no ser que nosotros sí, porque lo conocemos, pero para una persona que no conozca la facultad, uno no sabe con claridad si está en presencia de un espacio exterior o un espacio interior, porque no hay el contraste. Entonces, fíjense que eso es importante a la hora de nosotros expresar esa cualidad espacial del espacio que estamos percibiendo. Fíjense que es interesante que este dibujo esté a continuación del anterior. Fíjense que aquí hay una claridad del espacio al ubicarle un contexto. Voy a insistir pasando el dibujo anterior y este para que vean la diferencia. Aquí no hay contexto, aquí sí hay contexto del patio. Entonces se ve claramente que esto pertenece a un patio que da luminosidad a espacio en penumbra. Fíjense que hasta ahorita, de los dibujos que hemos visto que expresan con mayor claridad la cualidad espacial del patio, es su cualidad de ser contraste el espacio en penumbra y el espacio luminoso. Y este es el caso de este patio que está ahí al lado del trayecto. Muy buen dibujo, por cierto. Hay este comentario que complementa que dice, el jardín iluminado actúa como foco visual, apreciando una pausa y conexión con la naturaleza, el contraste de materiales y la guía visual buscan evocar la calma y una experiencia sensorial específica, transforma el simple tránsito en un oasis. O sea, que fíjense que es esa idea del tránsito, del oasis, que, que se, o sea, cómo se transforma el espacio de un tránsito a un oasis, se expresa claramente aquí. Por eso es el tránsito que hay entre estos dos espacios de circulación y cómo tenemos el oasis ahí en la esquina, que nos da ese sentido de oasis que tienen los patios de la frontera. Bueno, aquí estamos en presencia de nuevo de un dibujo que no es una percepción intencional, sino es más bien un análisis, yo diría, un poco abstracto del sentido del patio, en cuanto a que ante la debilidad del dibujo que no nos aporta mayor contraste con respecto a lo que es su relación con el espacio, tiene dificultades de realización del dibujo, aparecen estos comentarios analíticos que, claro, son parte de la información que uno documenta del espacio, de lo que nosotros podemos sentir, pero que no nos da esa síntesis espacial que requiere el dibujo de la percepción intencional. Fíjense que el documento es algo que nosotros lo podemos necesitar, lo podemos rehacer. Yo invito aquí en este caso a José Ángel, que claro, funciona todos los comentarios que hemos hecho. Porque yo creo que es importante recordar esas herramientas que de alguna manera ustedes quizás las han investigado a lo largo de la carrera, pero que las tienen, las conocen, porque cursaron esto del estudio. Quizás lo que tienen es que recordarlas y ejercitarlas para volverlas a descubrir como elementos fundamentales para ejercitar la percepción intencional. Aquí nosotros de Frank Figueroa, que también tiene un intento de tratar de generar ese contraste del patio. De nuevo estamos en presencia de ese contraste entre la penumbra, la luminosidad y el sentido del recorrer y cómo lo expresamos a través de esta persona transitando al lado del patio de luz. Y aunque tiene debilidades en cuanto a su expresividad, fíjense que sí,
por esa relación del contexto, de la ubicación del contexto, la diferencia del anterior, y siempre busco en la comparación para que vean la diferencia. Este es un patio. Este patio le falta ese contraste, aunque se trata de hacer con esa indicación de naranja de lo que sería el efecto de la luminosidad pasiva. En este caso se logra con una mayor claridad, a pesar de que tiene limitaciones expresivas. Entonces, fíjense que las limitaciones expresivas no tienen que ser algo que coarte la posibilidad de expresar una percepción. Bien, el comentario dice el patio como centro del silencio, donde se vuelve el santuario en que la luz y la sombra dialogan sin palabras. Que esa traducción de la sensación que puede sentir ese paciente al transitar al lado de ese patio, y que es la que nosotros podemos expresar en palabras, y que de alguna manera se pueden también expresar en una síntesis gráfica espacial. Este de nuevo es, me parece otro que hemos visto del patio intermedio que hay ahí cerca de nuestro salón. Que piense que tiene esa cualidad de captar la geometría del espacio, que está bien lograda, pero que también le falta quizá un poco de contraste con respecto al contexto. Que hace que, claro, aquí le favorece la cualidad de haber captado la geometría del espacio, que ese espacio como que es muy curioso, ¿no? Esta geometría que generan estos patios que no son totalmente, en fin, pareciera cuando les pasa que es para mirar, ¿no? Tiene una forma a veces bien interesante que permite romper un poco esa ortogonalidad rigurosa que puede tener su ubicación con respecto al patio, al pasillo, ¿no? Y al punto del corredor, que sería interesante que hubiera puesto como contexto, ¿no? Yo invitaría quizás a Bárbara que rehacer este dibujo incorporando el contexto, del que hubiera incorporado el contexto. Este es un elemento interesante porque a pesar de que es un elemento que detalla bastante toda la situación de los distintos elementos compositivos, inclusive añadidos como son esas rejas, esos tubos, esas características de algunos aparatos donde hubo no haya acondicionado. O sea, que es como detalles de lo que es la evolución de la categoría de espacio en un tipo, tiene algo que ver con esa referencia con el contexto, con eso me parece totalmente. Y un poco los comentarios que se hacen tienen que ver con la caracterización de los distintos elementos del espacio, pero no de su esencia. O sea, que es un dibujo más descriptivo de la cualidad. Fíjate que las cualidades del paño de ventana móvil, el paño de o sea, la cubierta vegetal para reducir la incidencia solar, o sea, el muro calado, o sea, trata como de despiezar los elementos compositivos del dibujo, más de que tratar su elemento sintético de la sensación que se produce como síntesis al transitar por este espacio. O sea, que es más bien una visión que ya nos acerca a la visión analítica, más que la representación como interpretación. Este también no, surge nos da como demasiados detalles de acontecimientos que suceden cerca del patio, con esta puerta, de la relación de fondo de una cartelera, la relación del corredor y tal, pero el patio propiamente no se define con claridad cuál es su geometría y su relación, ¿no? Es el patio que está entre el cafetín y la sala de exposición, pero más bien se trata de expresar lo que es esa comunicación del cafetín hacia la sala de exposiciones, y el patio se desdibuja en este concepto, inclusive la pérgola, que al no tener una claridad con respecto a su continuidad, con respecto a la losa de techo, se desdibuja un poco. Entonces da una sensación confusa que pareciera que no estamos en presencia de un patio, y menos como un jardín como ambientador de que, porque aquí no se ve con claridad que están ambientando.
Aquí lo que se ve es que hay dos espacios que se están relacionando a través de esta comunicación por la fuerza, ¿no? Lo que está hablando la fuerza. Fíjense que eso es importante y reitero lo que hablaba al principio de la elección del punto de vista con la percepción intencional. Un punto de vista que dé una expresión sintética de lo que se quiere percibir como esencia del espacio. Entonces, hay un ejercicio que tiene que ver con esa, vamos a decir, afinamiento. Es como cuando uno tiene un objetivo de una cámara y está desenfocada y entonces lo mueve para enfocar el objetivo para que la imagen sea más clara. O sea, eso es igual, tenemos que recorrer el espacio, escoger el punto de vista y que sea adecuado a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y sintetizar a través del concepto que lo podemos escribir, que sea muy comunicado, qué significa eso. Entonces, eso es como muy ambiguo, ¿no? Digo de cambio. Bueno, aquí de nuevo en este tema de, fíjense que aquí hay un tema interesante, que es esa idea de generar con este amarillo, con las diagonales, con un contraste que ilumina todo este espacio, ¿no? Donde hay con esta idea del verde, el verde abajo, el verde arriba, quizás el fin de poco, pero hay una intencionalidad que me parece que es interesante en tratar de crear como esa idea del foco de luz que ilumina el patio y un poco el contexto que lo define, con parece un elemento muy, decirle, poco desarrollado, pero que dan una idea de lo que se quiere expresar. Esa línea del techo, de la pared, del piso, en contraste con ese foco de luz. Entonces, a pesar de que no está muy logrado a nivel expresivo, sí crea una imagen conceptual sintética que es interesante. Y este que me parece de los mejores, ¿verdad? Que Gabriel se ve que tiene una capacidad de dibujo interesante. Yo dibujo, lo felicito. Fíjense que lo interesante es que aquí sí se ve con claridad. Lo interesante de este dibujo es cómo se ve con claridad la prolongación del techo y que genera la pérgola y la clara definición del dibujo con respecto a la técnica de la perspectiva, del manejo de los puntos de fuga, etcétera. Se ve con claridad la distancia con la pared de fondo, con la pared del cafetín, con el piso, y el hecho de la penumbra del techo, o sea, con respecto a la luminosidad del piso que genera este reflejo, se ve con claridad el efecto de la luz que genera en el espacio. Fíjense que lo importante es que ahí el patio está con una clara y amplia definición del contexto. Entonces, creo que es el último que tenemos, pero me parece bien interesante porque creo que sintetiza eso que se aspira que se pueda lograr con una situación de la percepción intencional. Hola. Entonces, bueno, eso, fíjense, estos comentarios que les quería hacer, ya cerrar esta presentación, voy a reabrir la que tenemos, pero fíjense, esta, este comentario que hemos hecho a partir de esta eh, de esta presentación nos sirven de preámbulo para hablar un poco de los casos que nosotros vamos a analizar a lo largo del curso. O sea, que van a ser aquellas edificaciones
a las cuales nos vamos a aproximar en función al tema tema, vamos a decir, transversal que vamos a tener, que es el patio en la vivienda en altura, a partir de la construcción de la urbanización de silencio. El, este año 2026 se cumplen 80 años de la inauguración de la urbanización en silencio, que marca el inicio de lo que fue la... Quiero hacer algo aquí que no puedo hacer. Voy a ver si puedo aumentar. Bueno, fíjense. Bueno, lo que pasa es que aquí quería mostrarle en mosaico, pero en detalle, los casos que vamos a analizar. O sea, nosotros vamos a tener este semestre como un caso sobre el cual vamos a referenciarnos porque va a ser siempre el motivo de reflexión de volver a analizar, que va a ser el caso de la organización. La organización en silencio se inaugura en 1945, estamos cumpliendo años, marca el inicio de la arquitectura moderna de Venezuela, referida a espacios en altura. Quizás la expresividad de la arquitectura moderna se había venido realizando desde los años 30 en la vivienda unifamiliar, especialmente la experiencia de Inca y otros arquitectos, pero es con el silencio que se empieza a trabajar la idea de la vivienda en altura, ya referida a un concepto moderno de ciudad. Estamos aquí transmitiendo. Y entonces vamos a tener ese, por ejemplo, pero aparte de eso, cada uno de los grupos vamos a tener una serie de ejemplos de arquitectura que se ha desarrollado en la ciudad, donde el patio es de presencia fundamental. No sé si ahí ven, está un ejemplo que está marcado como 2. ¿Lo ven? ¿Están escuchando? Sí, profe. Ven un ejemplo que señalo como 2. ¿Lo ven? No sé si me están viendo, me están escuchando. Sí, profe, sí. Sí, se oye y se ve. Okay. Bueno, esa imagen que se ve ahí es de un edificio que está ubicado en San Bernardino que se llama Edificio Atlantic. Un edificio que se construye en los años 50 y que se hace a partir de unas ordenanzas que se aprobaron para el silencio. Y es uno de los edificios que vamos a analizar. Este otro edificio, marcado como 3, es el edificio República, ubicado en la Candelaria. Es un edificio que tiene ese mismo concepto del silencio en cuanto a morfología urbana, que es una serie
de grupos edificados que dan un bloque continuo, pero una escala mucho menor del silencio, pero que hay una morfología urbana continua y que está ubicada en la Candelaria y que responde también a esa arquitectura modernista que se empezó a desarrollar a partir de los años 40. Después aquí el ejemplo número 4 es el edificio del Toral de Linialco, más conocido por ustedes, que también desarrolla un concepto de patio y desarrolla algunos conceptos que también trabajan en los patios con los bloques calados y algo que, lo que hemos visto en el día de hoy, por cierto, es vinculado con esa expresividad que podemos sentir en la ciudad universitaria, junto a la relación de patios y espacios intermedios a través de la utilización de los bloques calados. El ejemplo 5 es el edificio Villa Bermeja de los arquitectos Julio Maragall y Miguel Carpio, construido a los inicios de la década de los 80, edificio privado. Fíjense que hasta aquí hemos visto 4 ejemplos el primero, número 1, Atlántica, número 2, República, número 4, Jimmy Altolar, y este que son edificaciones de promoción privada. Y después vamos a ver 4 ejemplos que corresponden a la arquitectura pública del siglo XX. Este es un ejemplo que es desarrollado por el arquitecto Claudio Freitas, profesor de la Unidad 9, en la parroquia San Juan, en el sector de Guarataro, y que es una imagen muy mala, muy parcial, pero un edificio que genera unos planos que un edificio de servicio y una serie de servicios en planta baja que viven ese patio y que también tiene unas cualidades bien interesantes para comprender la relación del patio con la vivienda. El número 7 es otro ejemplo, que es el conjunto Mauri, desarrollado también por un profesor de la facultad, el profesor Alessandro Famiglietti y Katy, y que muestra también una relación que nos vincula mucho con esa herencia del patio y que también lo vamos a analizar. El número 8 es el conjunto Santa Rosa del arquitecto Fruto Vivo, ubicado en la Avenida Libertador, que también tiene una serie de elementos interesantes en cuanto a su relación con los patios interiores y la planta baja, que también vamos a verlo como otro ejemplo de innovación en el sentido de la utilización del patio como elemento integrador de la arquitectura. Finalmente, aunque esto es una mala foto, lo vamos a usar este caso de un conjunto, que es el conjunto Montalbán II de la Universidad Juan Pablo II en Montalbán, del arquitecto Dr. Luis de Gorbury, también profesor de la facultad, que de alguna manera también es una innovación con respecto a la relación de lo edificado, la relación de la transparencia, de los calados, de las fachadas, etc., y la relación con los patios, y también otro edificio de promoción pública. Entonces, fíjense que son 8 ejemplos, y ahorita voy a mostrar la imagen. Entonces, son 8 ejemplos más el caso del silencio, o sea que nos van a dar 9 tipologías edificadas, que son las que vamos a trabajar a lo largo del semestre. Vamos a arrancar con la primera de ellas, que es el silencio, y ahí vamos a ver una serie de características de lo que vamos a trabajar con respecto al silencio inclusive. Ahí vamos a trabajar un tema que vamos a compartir y a ver sobre él, que es un esfuerzo que se está haciendo entre la Facultad de Arquitectura y la Universidad de Arquitectura para realizar una exposición
resuma parte de estos aportes y del cual lo que podamos lograr en este curso y otros cursos que se han venido realizando pueda sumar a ese esfuerzo de lograr la exposición que hemos titulado El Patio, Herencia e Innovación en la Arquitectura Venezolana, sobre el cual vamos a conversar en la próxima sesión. Por lo pronto, yo a nivel de WhatsApp les voy a dar la asignación que la vamos a hacer por el orden que enviaron ustedes de confirmación de los grupos, de los distintos edificios, para que ya ustedes, en función de lo que pueden aproximarse a estas edificaciones, lo que pueden conseguir, lo que puedan, vamos a tratar de visitarlas todas en la medida de las posibilidades, por lo menos aproximarnos a ellas, y de alguna manera vamos a tener esa posibilidad de realizar toda esa secuencia de ejercitación de la cual nos invitaba Villanueva cuando al inicio de hoy les hablaba de ese proceso, pues, que va desde el saber documentarse, saber razonar, saber sintetizar y saber expresar lo que es la comprensión de la arquitectura. Bueno, miren, disculpen, pero vamos a llegar hasta aquí hoy. No quiero forzar más la voz porque tengo un poco de dificultades de comunicación verbal hoy. Aquí les dejo como última imagen esto, yo se las voy a ayudar a pasar estas imágenes por internet, lo que hemos conversado hoy. No sé si Belluarli estaba presente, si ha tenido oportunidad de grabar la sesión. Belluarli, ¿tú pudiste grabar la sesión? No sé si estás presente. Estoy. Ok. Sí. Bueno, muchas gracias, Belluarli. Entonces, vamos a ver si podemos compartir después la sesión grabada y bueno, cualquier comentario, cualquier pregunta, tenemos el WhatsApp, el correo para aclarar. Entonces, bueno, muy buenos días a todos y deseamos feliz fin de semana. Saludos. Chao, profe, gracias. Gracias, profe.